se crea la sociedad mediante un acuerdo, un pacto, un contrato, cuando evidentemente hay un grupo numeroso de personas, son necesarias determinadas reglas de convivencia social. Es procedente que los individuos establezcan normas para poder cada cual desenvolverse siempre en un respeto a los demás y para que el grupo tenga estabilidad y tenga coherencia. Este grupo decide entonces establecer a una pequeña porción de sus miembros como elemento dirigente o gobernante, que tienen la misión, dado por el colectivo general, de administrar el orden, de administrar la justicia dentro de esta agrupación social. Así se establece entonces que el gran grupo numeroso va a ceder parte de su soberanía a este pequeño grupo, que va a ser como el grupo dirigente, como el grupo gobernante, como el grupo que reclame las exigencias normativas que el grupo tiene. Y así las cosas, se establece entonces lo que se va a conocer como el Estado, como el gobierno, como la primera forma de dirección y control social que se establece. Ahora bien, esta entrega de parte de la soberanía de los individuos en el grupo social tiene, por supuesto, un propósito muy marcado. Por una parte, como ya dijimos, es otorgar a este grupo que dirige, bueno, la autoridad suficiente como para que el orden en el seno de la sociedad se mantenga. Pero al mismo tiempo, y por otro lado, esta es una soberanía que se delega. Si con esto lo que queremos decir es que el grupo le entrega a este pequeño número de personas el poder para que gobierne y para que dirija, siempre y cuando este grupo obedezca a los intereses del grupo mayor, de la sociedad toda. Y de no cumplir esas expectativas, bueno, le será retirado el poder, le será retirado la autoridad que se ha depositado en este grupo. Por cuanto la soberanía, siempre se ha dicho y se mantiene a través de la historia, que recae en la sociedad misma y no en el grupo que detenta el poder. Así las cosas, la sociedad se guarda el derecho de, si este grupo representativo no obedece y no representa realmente los intereses de la mayoría, retirarle la soberanía que se le ha delegado. Y, por supuesto, instaurar a otro grupo director o dirigente o gobernante que sí represente, obedezca y desarrolle los intereses de la masa que lo ha elegido, que lo ha puesto al frente, con ese propósito siempre, obedecer a los intereses del grupo que lo creó, del grupo que lo origina, del grupo que le delega la soberanía. A partir de esta entrega de la soberanía que el grupo social hace al grupo que supuestamente debe representarlo, se deriva necesariamente la creación de la Constitución, que va a ser el documento, que va a ser el pacto, que va a ser la norma que regule esta relación entre gobernantes y gobernados. Y esta es una de los elementos importantes que tiene la Constitución, o sea, que regula esta relación gobierno-ciudadanos, dando una serie de prerrogativas a los ciudadanos que antes no tenían. En este devenir histórico de las constituciones, vamos a llegar a un punto clave cuando aparecen en la historia de la humanidad dos documentos constitucionales en extremo importantes para la vida ulterior de la civilización humana. Uno es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando la Revolución Norteamericana de las 13 colonias, que estableció un modelo de constitución que ha sido seguido muchísimo después en el mundo por muchos países, entre ellos Cuba, entre ellos nosotros también, porque esta constitución ejerció una influencia muy importante en la mentalidad de grandes patricios como Agramonte, como Céspedes, como el propio Martí, etc. Y un segundo documento también en extremo importante es la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dio sustento, basamento ideológico a la Gran Revolución Francesa y después a las constituciones francesas que vinieron posteriormente. Estos dos eventos de magnitud universal y trascendentes en extremo tuvieron una fuente común, un origen común que les dio vida, que las nutrió, que las hizo ser lo que después fueron. Y este nutriente básico hay que buscarlo en un personaje inglés también. El inglés ha tenido una impronta muy grande en esto de la Constitución, al padre del liberalismo moderno, John Locke, que fue el que por primera vez habló
de derechos humanos, de derechos inalienables que debían estar presentes en las constituciones, que debían regir la vida de las poblaciones, de los países, etc. De tal manera que se cumplan varios supuestos. Uno, el Estado está como servidor de la ciudadanía. En segundo lugar, las constituciones son una especie de una camisa de fuerza en cierta medida impuesta para impedir la arbitrariedad del Estado y del gobierno contra los ciudadanos. Y la Constitución, que es una manifestación soberana del pueblo, pues es constitución en tanto en cuanto el pueblo como soberano que le da vida a la Constitución quiera mantenerla, quiera sostenerla. La soberanía radica en el pueblo que crea la Constitución. La Constitución no es una obligación para el pueblo, es un documento que el pueblo se da a sí mismo y que lo puede cambiar cuando entienda pertinente, porque en el pueblo está la soberanía, en el pueblo está la capacidad para cambiar la Constitución, y la historia lo recoge infinitamente cada vez que el pueblo entienda pertinente. Por lo tanto, es imposible hablar en la teoría constitucional de constituciones perpetuas, de constituciones a perpetuidad, como después lo vamos a analizar más adelante. La Constitución tiene que reflejar necesariamente lo que son los derechos inalienables del individuo. Es decir, aquellos derechos que no puede modificar el Estado aunque él quiera, porque son derechos que nacen con la persona, que la acompañan invariablemente y que no pueden ser vetados o desconocidos por la Constitución o por un grupo dirigente o por un gobierno. ¿Qué son los derechos humanos, los derechos inalienables del individuo? Y estos derechos tienen que estar en la Constitución. Y para los apoyadores de esta tendencia, que son la gran mayoría en el mundo contemporáneo, el derecho debe recoger necesariamente estos preceptos. Estos preceptos que garantizan la libertad, la propiedad, que garantizan la libertad de expresión, la libertad de reunión, el movimiento, etcétera, de la persona. Y una Constitución que no tenga estos elementos reflejados no es una constitución en el sentido lato del término para los justnaturalistas. La Constitución que no contemplara la tripartición de los poderes del Estado dentro de ella no era una verdadera constitución. Los preceptos constitucionales, por lo regular, cuando son violados, pueden ser llevados en muchos países a los tribunales, en lo que se llama la acción de amparo, en el cual el tribunal pues exigirá a la parte violadora, sea la institución estatal que sea, o la institución armada, o en fin, la institución que haya violado el derecho ciudadano, a que restituya los derechos que de alguna forma han sido violentados. Y bueno, esto evidentemente da una seguridad constitucional y una seguridad jurídica importante para los ciudadanos, cuando la persona sabe que sus derechos pueden ser reclamados y que de serlo van a serle restituidos si realmente tiene la razón necesaria para ello. Desgraciadamente en nuestro país nosotros no contamos en la actualidad con una institución semejante o con instituciones semejantes, porque en Cuba no existe ni el defensor del pueblo ni un tribunal de garantías constitucionales. Y creemos que eso es una de las causas, de las razones fundamentales por las que se observa esta situación de un poco de anarquía en el respeto y en el derecho a la ley.